Un saludo a todos. Esta es la presentación del proyecto final del curso Introducción a Python para Ciencia de Datos de la red Bioma. El título del proyecto es Análisis de los acuíferos de la región de Guanacaste, de Costa Rica, según los datos del Sistema de Monitoreo de Acuíferos en Tiempo Real, llamado CIMASTIR. Este proyecto fue realizado por Alexander Barrantes Herrera, Valeria Solís Monge y mi persona, Esmeralda Vargas Madrigal. Como descripción del proyecto y justificación tenemos que el agua subterránea es una de las fuentes de agua dulce más importantes para las actividades humanas y el consumo humano también. Por lo tanto, conocer su estado y la calidad del agua es muy importante para su conservación, para tomar acciones, y a su vez los datos que se generan son importantes para reportar el indicador de los objetivos de desarrollo sostenible sobre dotar de agua potable a toda la población. Entonces, la generación de estos datos y el análisis de datos es muy importante para el país. El problema que tenemos es que estos datos tienen diferente formato, ya que el proyecto ha ido avanzando en etapas, por lo tanto los sensores se han ido adquiriendo de diferentes marcas y diferentes proveedores. Entonces se obtienen datos que no son compatibles entre sí, que impiden mostrar los resultados de forma rápida para la toma de decisiones de forma oportuna. Lo que queremos, el objetivo es mejorar el procesamiento de la información del monitoreo de aguas subterráneas de la Dirección de Aguas del MINAE y a la vez importar las bibliotecas necesarias para realizar este trabajo. En esta siguiente parte vemos aquí instalamos e importamos las bibliotecas necesarias para trabajar los datos y generar los gráficos. Luego importamos el archivo desde un archivo CSV, importamos y generamos un data frame y generamos también un análisis EDA con Pandas Profiling. En este análisis EDA lo que vemos importante es que los datos que tienen, por ejemplo, algún problema de formato, son el de densidad, density of water, la columna density of water, y también el de profundidad, el de deep, debido a que los datos se presentan como tipo object, ya lo vamos a ver, y no como flotantes, tipo flotantes, que serían los datos que necesitamos, ya que son datos con decimales, los que se generan en campo. Para el procesamiento de los datos queríamos primero conocer el data frame. Vemos que tenemos 115.181 líneas y 24 columnas. Posteriormente queríamos conocer las columnas, cómo se llaman. Entonces vemos en esta parte el nombre de las columnas, importante porque tenemos que trabajar con la columna level, deep y density of water. También identificamos los sitios que están acá en el data frame. Vemos que tenemos 9 sitios, de los cuales los datos están mezclados en todo el data frame. Tenemos que separarlos por sitios para poderlos trabajar y manejar. Entonces, hicimos un print de la información de los datos para conocer en detalle cuáles son los tipos de datos que tenemos y cuáles tenemos que cambiar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes que nos dijo la geógrafa es que se necesita una columna adicional de fecha y hora en una sola columna. Vemos que aquí solamente tenemos la fecha por un lado y la hora por otro lado. Y también vemos que la columna 10, en el índice 10, en la columna de Density of Water, los datos son tipo object, no son flotantes. Igual level deep, los datos son tipo object, no son flotantes. Y los de fecha y hora son tipo object. Entonces, esto nos dificultó el trabajar con los datos. En esta otra parte, lo que hicimos fue imprimir la cantidad de datos nulos para ver en cuáles columnas tenemos datos faltantes o datos nulos.
vemos que dos de las columnas que necesitamos son las de conductividad y densidad que tienen gran cantidad de datos nulos o faltantes. Entonces, en la siguiente parte combinamos la fecha y hora en una sola columna y también lo convertimos al formato datetime y también le dimos el formato de acuerdo al formato que necesitamos a cómo se vienen manejando todos los datos. En la última parte, en esta siguiente, vemos que ya tenemos en el índice 3 el 4 la fecha y la hora, y en el índice 5 insertamos una columna de fecha y hora de medición y que estas tres columnas ya son de formato datetime. Muchas gracias, Esmeralda. Continuando con también la sección donde desarrollamos extraer los datos del sitio, donde siendo este sitio a nivel de nomenclatura el CN246 e identificar el último registro. Por tanto, entonces acá nos enfocamos en uno de los pozos para conocer la data y precisamente extraer, siendo este el sitio de interés, pozo número uno. Por acá visualizamos parte de la data que tenemos a nivel de registros, como ya lo comentaba anteriormente Esmeralda, y también estuvimos realizando la revisión de los valores de las columnas de interés, en donde se cambió el nombre de la columna después de obtener el data frame. Convertimos la columna Density of Water a tipo flotante, tal como lo fuimos identificando, la parte de esta limpieza de datos, de esta conversión de datos. Y también em, procedimos en convertir la columna Level Deep a flotante, también a nivel de descriptivo. Convertimos los valores de la columna Level D a negativos, por tanto, para efectos de lo que son las métricas. Aquí tenemos la verificación del resultado. También procedimos en revisar los valores de las columnas de interés, donde se cambió el nombre de la columna. Y acá, hasta este punto, parte de los datos que fueron transformados, ajustados, para entrar directamente en la sección de los gráficos, donde se desarrolla los scripts para el gráfico de cantidad de registros por acuíferos por tipo de pozo. Em, por acá tenemos esta vista, dicho este gráfico. También creamos un gráfico de histograma eh, referente a la temperatura registrada y la frecuencia de registros dados dentro de toda la información que trabajamos. También se procede en realizar la correlación de conductividad, temperatura y nivel mediante un mapa de calor con correlaciones de las variables numéricas del dataset, em, siendo este el mapa de calor. Y por otra parte, como parte de ir construyendo, ajustando la data, dado que la correlación fuerte que indican las variables Salinity, PSU y Specific Conduit que tenemos en este punto, este, según el criterio experto del área, procedimos en realizar un filtro del dataset para contener solamente los tres campos Specific Conduit, Salinity, PSU y acuífero. Estos datos los filtramos, quitamos algunos de los nulos para construir un gráfico de dispersión de estas variables. Em, Procedimos en extraer los datos también por otra parte del sitio CN246 e identificamos el último registro de estos valores. Aquí precisamente tenemos toda la información respectiva de este último registro identificado, como también definimos el rango del tiempo
el rango de tiempo donde se estuvo trabajando lo que es esta data y creamos una variable llamada CN246 donde imprimimos la información de este periodo de seleccionado. También agregamos el envío de la información a un archivo CSV en el Drive de la carpeta Colab como parte del almacenamiento de la data generada y extraemos los datos del sitio CN717, siendo este otro pozo específicamente asociado. También por acá, dentro de lo que es parte del trabajo de manipulación de datos, filtramos las filas que contienen strings dentro del texto en las columnas de acuífero y level div. Entonces, parte de este filtro lo trabajamos por acá. Y también trabajamos filas que contengan strings dentro de las columnas de density of water y level div para efectos de hacer esta limpieza de datos y seleccionar dicha columna para posteriormente pasar a valorar la profundidad a nivel de número, del tipo de número y luego pasar este valor a negativo. Em, Siendo este el valor de profundidad a nivel de data frame, se filtra por el campo level div, se obtienen los valores aquí a nivel de level div para posteriormente convertir la columna a valores negativos. Bueno, muchas gracias, Alex. Como parte de los resultados obtenidos, con respecto al primer gráfico que realizamos, bueno, analizando la cantidad de registros de los acuíferos por tipo de pozo, se identifica que la mayor cantidad de estos registros se presentó en el pozo de tipo piezómetro en el acuífero de Sardinal, así como también en el pozo de tipo artesanal en el acuífero del Coco. Por otra parte, el piezómetro en el acuífero de Bagaces cuenta con una cantidad muy reducida de datos ingresados. Seguidamente, con el histograma de temperatura realizado, correspondiente a estas temperaturas registradas, se identificó que la mayor participación de estos registros se ubican en los respectivos pozos y acuíferos, oscila entre unos 25 grados Celsius y unos 32 grados Celsius, donde predomina las temperaturas a partir de los 29 grados Celsius. Además, según este parámetro, el agua sí es posible de extraer para purificarla para el consumo humano. Después, con la matriz de correlación, se tomaron, bueno, 9 variables numéricas del dataset y se analizó la correlación que existía entre estas variables, en donde las correlaciones relevantes se presentaron en primera instancia una mayor correlación de forma negativa entre las variables de salinidad y de conductividad específica del agua. Por otra parte, en segunda instancia, la correlación media entre la profundidad y la presión del agua. También estos parámetros son afectados mayormente por las sales disueltas y podemos observar que estos dos parámetros también se encuentran correlacionados con los sólidos suspendidos totales. Por otra parte, la temperatura está ligeramente correlacionada con la presión. Tanto la presión como la temperatura afectan la cantidad de oxígeno diluido en el agua, por lo que es importante tomar en cuenta estos parámetros. Y bueno, como el último gráfico que realizamos de dispersión, que se generó producto del análisis de la matriz de la correlación, tomando como base las variables de salinidad y conductividad específica del agua, que fueron los que obtuvieron pues el mayor nivel de correlación de forma a mayor correlación. Se analizaba el comportamiento presentado en el gráfico de dispersión, donde a medida que la salinidad aumenta, proporcionalmente también crece la conductividad del agua, identificada en los acuíferos de Panamá y del Coco. Y bueno, a nivel de conclusiones,
Luego de todo el tratamiento de datos, se lograron, bueno, generar las gráficas que muestran tanto el comportamiento de los datos y las correlaciones que existen entre estos parámetros. También que, bueno, se logró obtener un archivo que permite el manejo y análisis del conjunto de estos datos para valorar la tendencia de los datos de los acuíferos y posteriormente realizar aún más análisis con ellos. Y también se evitará el trabajo manual, que era algo que mencionábamos en el objetivo, por parte del área técnica, en donde esta herramienta se contará con información para la toma de decisiones de manera más eficiente, así como también adjuntamos las referencias solicitadas, ¿verdad? En la parte de la justificación. Y bueno, eso sería pues nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención y bueno, les agradecemos por la oportunidad de haber participado en este curso. Fue un buen aprendizaje y nos llevamos muy buenas ideas sobre cómo procesar y analizar los datos. Muchas gracias.